iglesia, muy buenas tardes, qué gusto gozarnos. Dijimos cantando, qué glorioso día, qué gloriosa manera. ¿Saben cuál fue la manera en que el Señor nos salvó? Sí lo sabemos, ¿verdad? Y fue muy doloroso para Él, fue esta cruz. Pero no está aquí, aquí murió. Y es importante este suceso. Sí lo es. Aquí murió y aquí trajo, Él vino cargando los pecados y los trajo a la cruz. Después de que Él murió en esta cruz, ¿a dónde fue? A la tumba, ¿verdad? Mire, esto sería nuestra tumba. Estamos simulando una tumba, estamos simulando una roca y la tumba abierta. Tampoco está ahí. ¿Por qué no está ahí? Pues porque estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que venció a la muerte, a un Dios que fue resucitado de entre los muertos y que ascendió al cielo y hoy está sentado a la derecha del Padre. Qué importante entonces el lugar a donde llevó Jesús estos pecados, a donde reposó, en el lugar en donde reposó y al tercer día resucitó, pero no está ahí. Y hoy ¿en dónde está? En su corazón, porque le hemos dado morada en nuestro corazón, lo hemos confesado como Señor y Salvador, está en nuestro corazón. Y sin temor a equivocarme, considero que hoy es el día más importante de la cristiandad del mundo. ¿Por qué? Porque hoy nos gozamos celebrando precisamente la resurrección de Jesús, de que no está ni en la cruz y tampoco está en la tumba, de manera que estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios vivo. Él dio su vida, sí, por amor a nosotros, ¿verdad? Ese fue el plan de salvación. De tal manera amó Dios al mundo y entregó su cuerpo para ser crucificado aquí en este madero, en esta cruz. Ahí fue. Jesús entregó su vida como pago por precio por cada uno de nosotros, para que tuviéramos perdón de pecados, para que viviéramos en libertad de pecados, que tuviéramos salvación y para vida eterna. Toda la humanidad habrá de morir algún día. Pero mire, unos van a morir para muerte eterna y otros moriremos para vida eterna. El Señor es desde el siglo y hasta el siglo, pero en la manera en que vino de humilde y nos hizo saber de su humanidad y que muere para vivir, porque hoy es ese Dios vivo, nos lo está enseñando. Y de esta manera también nos enseña que el Padre, como a Él, nos resucitará para estar ante la presencia del Padre mismo, ¿verdad? La muerte de Jesús en esta cruz tenía que suceder, sí, porque ahí llevó nuestros pecados cargados en su cuerpo y clavados en esa cruz. Y cuando usted y yo escuchamos de estas noticias de que Jesús murió en una cruz, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué sentimiento le viene? Tristeza, ¿verdad? Tal vez llanto. Pero no debemos sentir tristeza por lo que padeció Jesús. No debemos de sentir tristeza por lo que padeció Jesús, sino que debemos sentir tristeza por nosotros mismos, por no entender el valor de la obra de la cruz. Por eso sí debemos de sentir tristeza por nosotros mismos. La noticia central del Evangelio de hoy es la resurrección de Jesús. Ya pasamos la muerte de Jesús. Hoy es la resurrección de Jesús. Y desde luego que todo el desarrollo de la vida de Jesús fue para mostrarnos su humanidad. Sí, su humanidad, pero también su divinidad.
su poder de transformación de vidas, y esto no tan solo en lo espiritual, sino también en la conducción diaria de nuestras vidas, en la transformación de nuestro carácter, ¿verdad? Grandes enseñanzas nos dejó nuestro Señor Jesús para que, como aquellos que lo conocieron, vieron y caminaron con Él, hoy así también nosotros caminemos a su lado, poniendo por obra su palabra y sus enseñanzas. Acompáñeme, abra su Biblia y busque el libro de Romanos en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a darle lectura de los versículos del 5 al 11. ¿A alguien le falta una Biblia? Que levante su mano y se la puedan acercar mis hermanos, por favor. Aquí hay quienes levantaron su mano para que les entreguen una Biblia y den lectura junto con nosotros. Enseguida se las entregan. Mientras, nuestro texto base dice Romanos 6, versículos 5 al 11. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñeme a orar. Gracias Dios Padre bendito, porque nos gozamos en este día de esta resurrección tuya, Señor, que el Padre en esta confesión que hacemos, reconocemos y declaramos que el Padre te ha levantado de entre los muertos. Primicias eres, Señor. Gracias porque en tu nombre la cristiandad del mundo estamos reunidos. Gracias porque en tu nombre te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque en tu nombre damos gratitud, Señor, porque hoy ya no estamos más en tinieblas, sino que nos has traído a luz admirable. Y que también cumpliremos, Señor, para ser sal del mundo, llevando cada día tu palabra ahí en donde hace falta. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues decíamos que es un gran día para la cristiandad del mundo, de manera que el mensaje del día de hoy tiene por título: venció a la muerte. Y nuestro punto número 1, desprendido desde luego de la lectura, dice permanencia eterna, y lo vemos en los versículos 5 y 6 de lo que acabamos de leer. En el versículo 5 dice que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Quienes hemos creído en la obra de Jesús y confesado su nombre como nuestro Señor y Salvador y dador de vida eterna, hoy estamos plantados juntamente con Él. Tenemos una cercanía, tenemos una relación estrecha y personal, directa, con el Padre a través de Jesús, ¿verdad? Sin intermediarios. Puesto que estamos unidos e identificados por Él por medio de la fe. En la semana pasada tuvimos bautismos
y lo que hicimos en el mundo espiritual y que no vimos de haber dado cabida al Señor Jesucristo en nuestro corazón es que con Él morimos, entramos al agua, salimos limpios, perdonados y resucitados. Ese es el significado del bautismo, porque así es, un día seremos llamados a vivir y estar juntamente con Él por medio de la vivificación, de la resurrección que nos dará el Señor Jesús. Pero mientras, ¿qué hacemos en nuestro paso por nuestra tierra? Bueno, sí, estamos de paso en esta vida física y estamos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. En la semejanza de su muerte. Y como nos asegura el texto en el versículo 5, así también lo seremos en su resurrección. De manera que permaneceremos eternamente plantados juntamente con el Señor. En la tierra dice que estaremos plantados con Él en la semejanza en su muerte. Y en la eternidad plantados en la resurrección que Él vino a hacer por nosotros. Y esa es una buena noticia que nos deja la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que no nos deja duda de que seremos llamados a su presencia. Hoy vivimos en la semejanza de su muerte, dice el versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la semejanza. El Señor murió al pecado, resucitó nuestro Señor, de manera que hemos sido llamados no solo a disfrutar de la resurrección, sino a vivir una vida apartada del pecado, muertos al pecado. Vemos la victoria y la queremos, ¿verdad? Pero hay que alcanzarla, no nos cuesta nada. Pero lo que el Señor nos dice: vienes conmigo, muere también conmigo al pecado, y tendrás más adelante la recompensa. Y si morimos al pecado, significa que hemos nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora somos nuevas criaturas, renovadas, transformadas, llamados a vivir una vida en santidad, apartados del pecado. Pues es lo que quiere el Señor, para que tengamos esta semejanza con Él. Pablo, quien es el escritor de esta carta, dice que vivió la vida de Jesús. Y eso nunca hubiera sido posible, como para nosotros tampoco es posible, si no morimos a nuestro viejo hombre, a nuestra antigua naturaleza. Si no hubiera crucificado Pablo su antigua naturaleza, pues no hubiera hecho la obra a la que el Señor lo llamó, ¿verdad? De igual manera a nosotros. Mire, si Jesús hubiera vivido solamente por una ocasión, conforme a su voluntad humana, conforme a su carne, habría cometido pecado, ¿verdad? Y entonces no habría podido ser el Cordero sin mancha que subió a esta cruz a pagar nuestros pecados. No hubiera sido ese hombre el único que pudo haber subido a esta cruz. Pero lo hizo, y la sabiduría de Dios está manifestada ahora en Él. Tan solo conceder Jesús una vez a su voluntad humana para dar paso al pecado habría sido suficiente
para que no se convirtiera en nuestro Señor y Salvador. Esa es la enseñanza que nos da el Señor, en esa semejanza de estar plantados. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces hemos cedido a nuestra carne, a nuestra voluntad para pecar? Yo lo he hecho. Jesús no nos deja una enseñanza de sometimiento de su voluntad, de manera que nosotros no debemos de estar sujetos a nuestra voluntad, sino que debemos de someterla a la voluntad del Padre, a la fidelidad del Padre. ¿Por qué? Porque la obediencia precisamente que tenemos que llevar a cabo es ser apartados del pecado. Esto es morir a la vieja naturaleza para dar paso al nuevo hombre. Somos llamados para ser nuevas criaturas, no para quedarnos estancados en la antigua naturaleza para seguir haciendo lo que veníamos haciendo. En el paso que tenemos por esta vida terrenal, vivimos una nueva vida. Y es una nueva vida en Cristo, de manera que debemos de vivir una vida cristocéntrica como Él nos la ha enseñado. Estamos juntamente plantados con Él, de manera que tenemos que hacer lo que Él hace. Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy del Señor. Hasta allá fue Pablo. Yo no lo puedo decir todavía. Todavía no lo puedo decir. Pero estoy en mi andar físico terrenal para llegar a ese momento. Pero si tengo una certeza, tengo la certeza del perdón de pecados, tengo la certeza de mi salvación y tengo la certeza de la vida eterna. Pero esto no significa que deba de estar viviendo en la antigua naturaleza. La antigua naturaleza incluso es incrédula, de manera que si nosotros nos decimos cristianos, discípulos, seguidores de Jesús y no estamos haciendo como Él nos manda a hacer, no nos estamos despojando de la antigua naturaleza. Y es triste, pero existe. Jesús fue tan fiel y obediente que se convirtió, como los dije hace un momento, en el poder y la sabiduría de Dios. Y Jesús es el único mediador entre los hombres y Dios. Jesucristo, hombre, es el único mediador. A partir de que morimos juntamente con Cristo, nuestra permanencia con Él, estaremos plantados juntamente con Él hasta la eternidad. Pero nos corresponde a nosotros llevar a cabo la responsabilidad de apartarnos de la vida pecaminosa, de apartarnos de la incredulidad. Punto número 2, vivir es Cristo. Y dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para resucitar tenemos que morir, ¿verdad? De otra manera no puede ser. La resurrección que nosotros vivimos del Señor es ahora en esta nueva vida en Cristo Jesús. Esa es esa resurrección que tenemos en esta vida terrenal, porque nos trajo de muerte a vida y tenemos que caminar en esa resurrección y dejar atrás esa antigua naturaleza. Y esto de esa nueva resurrección y de esa nueva vida en Cristo será únicamente si verdaderamente morimos al pecado. Si verdaderamente nos negamos a nosotros mismos, si nos negamos a hacer nuestra voluntad pecaminosa, justificando nuestras acciones. No estamos llamados a justificarnos por nosotros mismos. No podemos.
No podemos, sino que somos justificados por Jesucristo. Es muy fácil para el hombre pecar, pero no piense en el hombre que está allá afuera, en el hombre que no ha recibido a Cristo. Él no tiene entendimiento. Nosotros hoy tenemos un entendimiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero tristemente nos justificamos para poder pecar. Y decimos algo parecido a esto. Al cabo que todos lo hacen, o tal vez me voy a dar el permiso de hacer tal o cual cosa. Al cabo que nadie me ve, nadie lo va a saber. Y nos justificamos, ¿verdad? Los tiempos son diferentes, ya no son como antes. Hoy podemos hacer lo que la gente hace. Otra de estas justificaciones: si lo hago, Dios no se va a enojar conmigo, Él me perdona, Él perdona pecados. Así es que no importa lo que haga. Así como esas justificaciones, podemos escuchar muchas otras tantas. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. De manera que la enseñanza de la Biblia nos dice que ya no pertenecemos a este mundo. Vivimos y andamos en este mundo, pero no pertenecemos. De manera que no debemos de dejarnos llevar por el pensamiento del mundo y mucho menos por la moda del mundo. Ándale, disfruta tantito. Mañana ya pasó. No, mañana es muy grave. La justificación que hace Jesús de nuestros pecados implica el perdón de pecados, y la justificación que nosotros hacemos es para pecar, la que hacemos de nosotros mismos. Somos llamados entonces por Jesucristo a santificación, a ser apartados del pecado y a la transformación y renovación de la vida del hombre. No somos justificados para seguir pecando. No somos justificados por el Señor. Él no vino aquí a morir, Él no cargó nuestros pecados para que nosotros lo sigamos haciendo. Él nos llamó a vivir una vida nueva, sí, una vida cristocéntrica, sí, pero una vida en santidad. Esto es, apartados del pecado. Y la causa de la justificación que Jesús hace por nosotros nos lleva a ser agradecidos en nuestros corazones, que Jesús sí murió en esa cruz y pagó por nuestros pecados también. ¿Para qué? Para presentarnos delante del Padre, pero ahora justificados ante la presencia del Padre. El Padre hoy nos puede oír, nos puede ver, escucha nuestras oraciones y las contesta, ¿verdad? Y antes, en nuestra antigua naturaleza, el Padre no nos volteaba a ver porque estábamos llenos de pecado y tal vez ni siquiera volteábamos a verlo. Pero ahora, justificados por Jesús, nos ve, nos cuida, nos ayuda, nos atiende, nos perdona, nos bendice. Nos bendice. La justificación que hace Jesús del pecado es por haber vivido Él sin mancha, sin pecado. Por tanto, la gloria es de Dios y de Jesucristo. Esto es realmente lo que vino a hacer el Señor por nosotros, para que de aquí pasara ahí y luego al cielo, a estar sentado a la derecha del Padre. La gloria del Señor, del Padre manifestada en el Hijo. Dice el texto: y si morimos con Cristo, es que como Cristo estuvo una vez muerto, sí, pero ahora vive para Dios. Y dice que ya no morirá, de manera que también nosotros, si vivimos para Cristo, ya no moriremos, ya no moriremos. Así que nosotros, muertos al pecado, pero viviendo
para Dios. Ya no debemos de ser más esclavos del pecado, sino que debemos de vivir solo para Dios en una vida apartada y santificada. Nos gusta la victoria, nos gusta la resurrección, nos gozamos en ella, pero también nosotros tenemos que caminar como el Señor nos pide que lo hagamos. Dice la palabra que debemos de ser esforzados y valientes, ¿verdad? Para dejar el pecado. Ahí está nuestra responsabilidad. Y además déjeme decirle que no estamos solos para vivir apartados del pecado, sino que mora en nosotros el Espíritu Santo, y eso usted lo sabe, que nos va a instruir, nos va a redarguir precisamente para apartarnos de la antigua naturaleza. No es por nosotros mismos, ya recibimos al Señor en nuestro corazón, sí, pero sabiendo que somos falibles, dice el Espíritu Santo, mi Espíritu Santo estará también, morará y posará en ti para que te ayude en esto y para que te recuerde cuáles son mis enseñanzas, y entonces sí te apartes del pecado y puedas vivir esa vida santificada a la que te he llamado, para que estés juntamente plantado conmigo. Dejar el pecado no es un camino fácil, ¿no? Pero Dios nos dice que sí podemos hacerlo en Él, solamente en Él. Y desde luego que el Señor no es hombre para que mienta, sino que sabemos por medio de su palabra que nos da las instrucciones para vivir una vida mejor. Y es posible que nos preguntemos, ¿y cómo le hago entonces? Si no es fácil, ¿cómo le hago para apartarme de una vida de pecado? Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué hacemos para apartarnos de una vida de pecado? Para creerle a Dios. Porque no es en nuestras fuerzas, es en el Señor. Y nos dice que no nos apartemos de este libro. Y que lo reflexionemos y que lo leamos y que estemos con Él, y Él nos va a dar una vida diferente en la cual dice que todo nos saldrá bien y va a prosperar nuestros caminos. Y no se equivoque, no los va a prosperar económicamente. Si el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Pero aquí de lo que está hablando es que va a prosperar nuestros caminos de santidad. Eso es lo que el Señor quiere. Dios no nos deja solos en medio de la batalla del pecado. Que acudamos a su palabra, nos está diciendo, y que la hagamos. Acudimos a ella cuando la leemos, ya la leí, y si no la pongo por obra, de nada me va a servir. Pero si la leo y hago como aquí me está diciendo que debo de hacer, entonces sí sabemos y entenderemos que la palabra es viva y eficaz para transformar nuestras vidas, porque estamos llamados a ser transformados en unas nuevas vidas. En unas nuevas vidas. Pero mucho nos cuesta acudir a la Biblia y leerla. No queremos hacer ningún esfuerzo, y el único esfuerzo que tiene que hacer es leer su Biblia. Estamos ya en el mes de abril. En enero, el primer día de enero, empezamos nuestro plan de lectura diaria de la Biblia. Haga su esfuerzo y lea la Biblia. Y verá que cuando usted se acerque a la palabra y crea, comenzará entonces una verdadera transformación de vida. Empezará a dejar lo que es pecado y lo que lo aparta
de tener una relación personal con Dios. Estamos llamados a tener una relación personal con el Señor. Busquémoslo. Porque si morimos con Cristo, dice el texto, si morimos con Cristo al pecado y nos apartamos de la antigua manera de vivir, creemos que también viviremos con Él. No vamos a permanecer muertos, sino que dice que viviremos en Él una nueva vida transformada, apartada del pecado y perdonada, bendecida, para resurrección juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que Él hizo aquí, negarse, clavar el pecado, llevarla aquí a esta cruz, nos lo pide a nosotros. Muere al pecado, entras ahí y te voy a resucitar. Y te voy a resucitar. Punto número 3. Venció a la muerte. Y dice el versículo 9. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Sí? Una vez Jesús, nuestro Señor, estuvo muerto, estuvo sepultado. La muerte una vez tuvo cautiva la vida de nuestro Señor, pero hoy todo ha cambiado. Jesús murió una sola vez, pero vive hoy y vive para interceder por aquellos que le pertenecen. Esta iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, le pertenecemos, de manera que crea usted lo que va a hacer el Señor por usted. El Señor está vivo. Dice que la muerte no pudo enseñorear sobre nuestro Señor, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Y hoy podemos ver la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Vino, predicó la obra de la cruz, la muerte, la resurrección. Y no es tan solo visual. Acérquese a su Biblia y léala ahí. Dios le levantó de entre los muertos. El Hijo ha resucitado. ¿Y para qué? Dice que para darnos salvación a todos aquellos que le pertenecemos. Venció a la muerte, sí, nunca más la muerte lo tendrá cautivo, para que tú y yo tengamos vida. Pero una vida cristocéntrica y vida eterna junto con el Padre. Jesús venció a la muerte y se hizo visible, fíjese, primeramente a las mujeres que muy de mañana se presentaron al sepulcro con especies aromáticas para el Señor. Y hoy por la mañana temprano tuvimos precisamente este culto especial de las mujeres, en donde van al sepulcro y ya no lo encuentran. Encontraron la piedra removida y el cuerpo ya no estaba ahí. Se presentó ante ellas primeramente. Luego se presentó a los caminantes de Emaús. Caminó y habló con ellos. En una ocasión se presentó a sus discípulos y entre ellos en ese momento no se encontraba Tomás, el discípulo incrédulo. Y cuando le comentan de esto, dice Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Un apóstol de Jesucristo dice, no creeré. Incrédulos, no se ofenda cuando yo le diga incrédulo, Y mire el amor y misericordia de Jesús cuando se presenta a Jesús y está ahí Tomás. Le dice, pon aquí tu dedo
y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Posteriormente se presenta a 7 discípulos cuando pescaban y después de esto se apareció también a más de 500 hermanos. Esta es la evidencia que después de la muerte de Jesús, de su resurrección, Él siguió caminando por esta tierra y haciéndose visible para que lo reconocieran y lo vieran que había sido levantado de entre los muertos. La primicia de Jesús resucitado es que está vivo. Antes de Jesús hubo resurrecciones, sí, pero volvieron a morir. Todos aquellos que resucitaron y que usted los puede encontrar aquí en la Biblia, volvieron a morir. Jesús resucitado está vivo y está sentado a la derecha del Padre. Primera de Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todas estas apariciones de Jesús fueron durante 40 días posteriores a su muerte. 40 días anduvo caminando todavía y dando evidencia de que estaba vivo. Y esa evidencia es el cumplimiento de su palabra. El Señor Jesús vino a predicar el plan de salvación por medio del arrepentimiento de pecados. Jesús decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Por medio de este nombre, por medio de creer en Él y la fe, nuestra fe puesta en Él es que perdona pecados y nos salva. Y por medio de la fe fuimos plantados juntamente con Él para que demos fruto igual que Él. Y el fruto que nos enseñó a dar es a que Él vivió apartado del pecado, de manera que nosotros tenemos que vivir para darle el fruto de nueva criatura que es apartado y separado del pecado. Nos enseñó a vivir una vida cristocéntrica, una vida vivificada por la comunión y relación íntima que Él mantenía con el Padre. No pierda usted de vista que Jesús mantenía su relación personal con su Padre. No haga a un lado la relación personal que usted tiene con el Señor. Foméntela. Somos nuevas criaturas, llamados a vivir una vida santa. Jesús murió en esa cruz por nosotros, por nuestros delitos y pecados. Pagó el precio y nadie más podía hacerlo. Pero la obra de Jesús no quedó aquí. Tampoco quedó ahí. Ya sabemos dónde está el Señor, ¿verdad? Vivo. Y aún antes de ascender al cielo, fíjese, antes de ascender al cielo, nos deja una ordenanza: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Y les dice, comenzando desde Jerusalén, que se hicieran discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, estamos llamados a seguir predicando el plan de salvación de Jesús por medio de Él, de nuestra fe puesta en Él. El Señor no quedó ahí. ¿De dónde vino el Señor? Del cielo. ¿A dónde regresó el Señor? Al cielo, ¿verdad? Al cielo, a su origen. Regresó a la morada del Padre. ¿Y sabe para qué regresó? Dice Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido allá arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre.
le era necesario ir, porque en la morada del Padre dice que muchas moradas hay y las iba a ir a preparar para recibirnos. Para recibirnos un día. ¿Cree usted que va a resucitar? ¿Cree usted que va a resucitar, iglesia? ¿Cree usted que va a resucitar? Si usted no cree, aplíquese y lea la palabra. De verdad. Porque esas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra fe. Porque si usted no cree que un día va a resucitar y estar ante la presencia del Padre, dice que lo que hizo Jesús sería vano, sería infructuoso, no valdría, no serviría. Pero como el Señor cumple su palabra, lo va a hacer. Y esa es nuestra fe. Creer en que Jesús fue levantado de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Crea que va a resucitar. Póngase de pie, iglesia. ¿Has muerto? Te voy a hacer una pregunta y reflexiona ahí en tu lugar. ¿Has muerto junto con Jesús? ¿Estás viviendo de sus enseñanzas y de sus ordenanzas? Jesús murió por cada uno de los pecadores que quisimos confesar su nombre y creer por él para salvación. Y también somos llamados a apartarnos de la antigua naturaleza pecaminosa. Somos llamados a vivir no en nuestra zona de confort y decir soy cristiano. Somos llamados a apartarnos de la vida pecaminosa y hoy vivir una vida cristocéntrica. Somos llamados a vivir una vida en libertad. Vivir una vida cristocéntrica es la que se desprende de la palabra, no la que nos enseña el mundo. Somos llamados a predicar el mensaje de salvación, a predicar el mensaje de la vida eterna, a predicar el nombre de Jesús. Somos llamados a vivir una vida de esperanza, de resurrección, iglesia, de resurrección, al igual que Jesús. Jesús venció a la muerte y hoy está vivo, y ese es nuestro Dios, esa es nuestra fe, es a quien predicamos, a un Dios vivo. Y ese debe de ser el gozo en nuestro corazón y ser agradecidos con el Señor por lo que Él cumplió, por lo que el Padre cumplió en el Hijo para entregárnoslo a nosotros. Crea y no sea incrédulo. Acompáñeme a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque constantemente llamas a nuestras vidas para que vivamos unas vidas diferentes, para que vivamos unas vidas mejores, para que vivamos unas vidas, Señor, sabiendo que en tu palabra, que es viva y eficaz, seremos transformados y vivificados por ti. Que no nos derrotemos en los pensamientos de la carne, que no lleguemos a caer en la tentación de lo que el mundo nos está ofreciendo para apartarnos de ti, Señor. Gracias porque tú moriste por mí, Jesús. Gracias porque tú cargaste sobre ti toda la maldad que hay en mí. Porque tú cargaste sobre ti todo el pecado en mí. Porque, Señor, tú evitaste de mí la vida, la muerte eterna, Señor. Me sacaste de tinieblas para vivir
y venir contigo a gozarme en una vida mejor, no en una vida estancada en mis pensamientos humanos de derrota, sino en la victoria que hay en tu nombre, Señor, en lo que tú nos has enseñado y dejado. Derrotaste al mundo, derrotaste al pecado y nos lo has mostrado. Padre, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos actuado con incredulidad ante ti. Echamos manos del mundo antes que acercarnos a ti. Echamos manos del mundo para solucionar problemas, Señor, sabiendo que tú eres más grande que los problemas, sabiendo que eres tú a quien podemos verdaderamente acudir y que nos atenderás. Señor, transforma nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, para poner nuestra fe única y verdaderamente en ti, para vivir esas vidas que habla tu palabra, Señor, que tienes reservadas para nosotros, para que nosotros muramos al viejo hombre y crucifiquemos la carne para estar plantados juntamente contigo, Señor. Porque en mi carne no lo puedo hacer, porque en mi voluntad no lo puedo hacer, Señor, pero tú que vives en mí, quiero vivir para ti, Señor, y quiero agradarte solamente a ti, no agradarme a mí, Señor, conforme a mis malos deseos. Dios, gracias. Gracias porque tu obra es completa. Gracias porque tu obra es de amor. Gracias porque tu obra es de salvación, de perdón de pecados. Gracias, Señor, porque llamas a todos aquellos que no han escuchado de ti. Mueve nuestros corazones, Señor, sabiendo que tu Hijo Jesús caminó todavía después de haber resucitado, predicándote, Señor. Predicándote, Padre, y nos deja esta enseñanza de ir y predicar, de predicarte que solamente en Jesús hay salvación. Levántanos y aviva nuestros corazones para que podamos hacerlo. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites vivir en el gozo de tu resurrección. Gracias porque nos permites vivir en las fuerzas sobrenaturales para sacarnos de la tentación. Gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu Santo nos frenas en la voluntad para no pecar deliberadamente contra ti, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias porque venciste a la muerte y no se enseñorea contigo, y nos has mostrado, Señor, que así como venciste al mundo, venciste a la muerte, y que somos llevados a ser triunfadores en Cristo Jesús, para que nuestras vidas sean transformadas, para que vivamos esas vidas cristocéntricas a las que verdaderamente hemos sido llamados, no para ser simplemente cristianos, sino unos verdaderos discípulos tuyos, Señor, predicando tu enseñanza, negándonos a nosotros mismos. Gracias porque nos das de tu victoria para que podamos hoy vivir vidas victoriosas. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, recibe este culto de adoración como sacrificio vivo, que suba como aroma fragante a ti, Señor, que sea grato, que nos escuches y nos atiendas. Oramos y te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias a Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de los que están presentes, sí se escucha? Sí. ¿Algunos de los que están presentes no le ha dado morada a Jesús en su corazón? ¿No ha rendido a Jesús en su corazón?
Si no lo ha hecho, únicamente quiero pedirle que levante su mano para que, si usted quiere, oremos por usted. Si no es así, pues también damos gracias a Dios de que todos hemos hecho esta confesión de vida. Sí. ¿Quiere levantar tu mano? ¿Me apoyas allá, Luis, por favor? Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por la vida de Charito. Cierren sus ojos, por favor. Dios, gracias, Padre bendito, porque tu palabra nunca viene vacía, nunca la dejas sin un fruto, Señor. Gracias. Y Dios, delante de ti ponemos a Charito, que está entregando su corazón por fe, por creer en ti, Señor, y que se sabe pecadora, y que hoy se arrepiente, Señor, de esos pecados, y que confiesa tu nombre para salvación. Porque dice tu palabra que si confesamos con nuestra boca para salvación, en el nombre de Jesús seremos salvos. Porque con la boca vamos a confesar para salvación y con el corazón creeremos que el Señor levantó al Hijo de entre los muertos. Esta es la obra de Jesús. Charito, desde aquí te pregunto, ¿confiesas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Te confiesas pecadora? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Quieres dejar de hacer tu voluntad para hacer hoy la voluntad del Padre que transformará tu vida y te dará una vida en gozo, una vida en libertad, una vida cristocéntrica? Si es así y lo has confesado, Padre, te pedimos que inscribas el nombre de Charito en el libro de la vida, para que cuando ella sea llamada a tu presencia puedas decir: presente, Señor, Charito, aquí estoy, ante tu gloria, ante tu presencia. Gracias, Dios, por esta alma que se ha salvado, por esta alma que ha procedido de muerte a vida, a luz admirable, a vida eterna. Señor, nos gozamos junto contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.